La vida cristiana es un campo de batalla, así es que yo te animo para que despiertes y te des cuenta de esa batalla diaria y continua. A veces pensamos, es que la vida cristiana ha de ser muy suave, muy bien padre. No, la vida cristiana es un campo de batalla. Somos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios. Y gozamos, como ya lo vimos anteriormente, de la comunión del evangelio de los unos y los otros, una relación con Dios. Y también somos siervos y participamos en el progreso del evangelio. Y también somos soldados y defendemos la fe del evangelio. Y el creyente con la mente sencilla, como hemos estado viendo, puede tener gozo en el Señor por medio del Espíritu Santo, incluso en medio de la batalla. En medio de la batalla podemos estar gozosos sabiendo quién va al frente de la lucha, quién va al frente de la batalla. Y en Él nosotros somos más que vencedores. Ahora, esto necesitamos entenderlo. Estamos en una guerra invisible, es una guerra espiritual. Y estamos y entramos en esta guerra desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es por la defensa del evangelio. El Señor quiere que nosotros a través de nuestra vida avancemos contra las huestes del maligno, contra el mundo, contra la carne, venciéndolos, creyendo y viviendo de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta lucha encarnizada siempre va a estar en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como te lo dije anteriormente. Ahora, Pablo había enfrentado a ese enemigo en Filipos, cómo el enemigo se opuso para que el evangelio creciera y fue arrestado, puesto en un cepo, etcétera, etcétera, y luego en todo momento varias veces había sido apedreado, etcétera, etcétera, y ahora estaba enfrentando a ese enemigo en Roma, ese enemigo que quería robarle el gozo, la paz y la tranquilidad de saber que servir al Señor es lo mejor, pero en vez de darle cabida y ceder terreno ante los ataques del enemigo, él toma fuerza en el Espíritu de Dios, en el Señor, y entonces empieza a animar a los filipenses a decirles, ¿verdad? Necesitamos en todo momento ponernos listos, despertarnos y pelear la hermosa batalla de la fe, especialmente cuando él escribe a los filipenses sabiendo que en la iglesia de Filipos había problemas en la congregación y el enemigo estaba queriendo dividir a la congregación. ¿Me explico? Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, que muchas veces el enemigo nos hace fracasar y nos debilita en la lucha y la batalla por el evangelio, cuando nos dice, no, mira, con tal de que vivas rectamente es suficiente, no importa lo que crees, no importa lo que hagas, mientras ames a Dios, y entonces nos debilita y nos gana terreno. ¿Por qué? Porque sí es importante en todo momento lo que creemos determina nuestra conducta. Y una creencia incorrecta resulta en una vida errada. Así es que tenemos que analizar, no importa qué tan loable se vea lo que estoy creyendo, sino a qué me lleva a actuar. Hay personas que en la defensa del evangelio, escucha bien lo que te voy a decir. Hay una frase que usa Greg Rochelle y me gusta mucho, líder de una iglesia en Estados Unidos, un pastor, y él dice, a veces estamos tan interesados en cuidar el fuerte que sin darnos cuenta estamos aniquilando el fuerte. ¿Me explico? Porque yo puedo decir, no, es que yo amo el evangelio, pero con mi actitud estoy matando y afectando y dañando a mis hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo podemos permanecer verdaderamente, no solamente en el concepto y la idea cristiana, sino en la vida y vivencia de amor cristiano que Dios exige de nosotros? ¿Por qué? Porque Satanás está atacando a los hijos de Dios para que nos conformemos en todo momento, ¿verdad?, con una vida monótona, con una vida, vamos a decirlo así, superficial de cristiandad, cuando lo que el Señor quiere es que nos entreguemos verdaderamente a vivir la fe como Él manda. ¿Cómo puede un grupo de creyentes, cómo puede esta iglesia luchar contra ese enemigo? Según a los Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Y Pedro toma la espada en el huerto y el Señor lo reprende y le dice, ¿verdad? Guarda tu espada, ¿sí? Nuestras armas son espirituales, la palabra de Dios, la oración, el testimonio, el congregarnos, y debemos depender del Espíritu Santo para que nos dé el poder que necesitamos. ¿Sí? Pero necesitamos luchar como un solo hombre. Hay una frase, ¿verdad? Hombro
a hombro. Y ahí en tu bosquejo aparece primero Judas versículo 3, porque es un solo capítulo. Amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora es preciso escribirles ¿para qué? Para que luchen, léelo conmigo, para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Pablo nos anima ahora en Filipenses, así como Judas, para que luchemos y trabajemos juntos y cuidemos en todo momento 3 factores esenciales para ganar la batalla en defensa de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a luchar? Algunas personas dicen, no, pues hay que prepararnos bien. Qué bueno, sí, prepárate. Pero a veces, ¿verdad? Tenemos que entender que a veces porque pensamos que tengo la verdad, lastimo, golpeo y afecto a otras personas. ¿Me explico? Necesitamos reconocer que si alguien se sentía dueño de la verdad en el tiempo de Jesús, eran los fariseos. Y hacían y deshacían con la actitud, ¿verdad? O con la creencia de que ellos estaban en lo correcto y todos los demás estaban errados. Y lastimaron y afectaron a muchas personas, ¿verdad? Tanto al punto que Jesús les tuvo que decir, ustedes toman un converso o un discípulo y lo hacen doble merecedor del infierno. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Ahora, en esta carta de Filipenses y en el capítulo 1 de los versos 27 al 30 vamos a encontrar 3 factores esenciales para ganar la batalla de la fe en los cuales te tienes que enfocar. ¿Quieres ser un soldado digno de las huestes del Señor? Ahí va el amén y alguno más escuchó uno acá. ¿Qué pasó? ¿Quieres ser un soldado, verdad? Firme, fiel en las huestes del Señor. Ok, yo te voy a dar 3 consejos que Pablo nos da para poder vivir y ganar y luchar en el nombre del Señor victoriosos. Muy bien, número 1, escríbelo por favor. Cuida tu testimonio, por ahí empiezas. Fíjate qué interesante. Filipenses 1:27 en la primera parte dice, pero sobre todo como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu. ¿Qué dice? Pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje. Mira, yo quiero decirte algo, y yo quiero, es más, puedes tomar nota de esto. El arma más importante en contra del enemigo no es un sermón conmovedor o un libro poderoso, sino la vida perseverante de los creyentes, nuestro testimonio. El verbo que Pablo usa se relaciona con nuestra palabra política. Está diciendo, comportaos de la manera que los ciudadanos dignos deben comportarse. ¿Sí? Yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos ha tocado en algún momento dado 2 experiencias curiosas y se las voy a platicar. La primera experiencia curiosa que nos toca es en todo momento que vamos a algún viaje al extranjero, a otro país, y de repente, ¿verdad? Nos encontramos allá a otros paisanos, a otros mexicanos, pero haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y entonces la gente alrededor, mira, son mexicanos, empiezan a decir, ¿y cómo te sientes? ¿Honrado? Para nada, te sientes mal. Van a decir, mira, estos mexicanos andan quemando el nombre de México acá en este país. Me explico, nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando escuchamos y decimos, pues han de ser mexicanos. ¿Por qué? Por la experiencia que han dejado un mal testimonio, que han dejado un mal comportamiento y queremos gritar a los 4 vientos, no todos los mexicanos son así. No todos los mexicanos son así. ¿Cierto o no es cierto? Si no nos avergüenza saber, y allá andaban los mexicanos en el Mundial de Fútbol allá en Qatar y anduvieron haciendo esto y deshaciendo y uno dice, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora lo voy a tornar en el otro sentido, cristianos. ¿Cómo te sientes cuando alguien dice, verdad? Oye, mira, no, es cristiano. Ay, es cristiano. No, hombre, no me digas que, no, si me transió. Y empieza, no, los cristianos empiezan a hablar, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? A veces, si es sincero, hasta ni ganas te han de decir que tú también eres cristiano, ¿verdad? Para decir, eres igual que él. ¿Me explico? Me explico. Y Pablo está diciendo, la mayor fuerza que tienen ustedes es verdaderamente vivir un testimonio que no permita que las personas hablen mal de ustedes. Pablo sugiere que nosotros como creyentes somos ciudadanos mexicanos, pero también somos ciudadanos del cielo. Y mientras estamos en la tierra, debemos comportarnos como es digno de los ciudadanos del cielo. Tengo doble responsabilidad. Tengo la responsabilidad de ser un buen ciudadano mexicano, pero también tengo la responsabilidad de ser un buen ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque la gente va a ver a través de mi comportamiento, ¿sí?,
cómo es o va a figurarse cómo vive un cristiano. ¿Sí? Mira lo que dice Filipenses 3:20. Nosotros en cambio somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Y esperamos de ahí vuelva nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero decirte algo muy importante, muy básico. Nosotros no nos portamos bien para ir al cielo. No nos portamos bien para poder ir al cielo, porque nunca lo lograríamos. Siempre vamos a tener un negrito en el arroz, ¿verdad? Si queremos ganarnos el cielo por nuestro comportamiento, no lo lograríamos. Nosotros no nos portamos bien para ir al cielo, ¿sí? Como si pudiéramos ser salvos por nuestras buenas obras, eso no es posible. Pero sí nos portamos bien porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Y nuestra ciudadanía está ahí también. Y vale la pena recordar que el mundo a nuestro alrededor, muchos de ellos, el único evangelio que están leyendo es nuestra vida y nuestro testimonio. ¿Sí? Es nuestra vida y nuestro testimonio. Hay un poema, ¿verdad?, de un autor desconocido que dice lo siguiente: escribiendo estás un evangelio, un capítulo cada día. Con las obras que haces y con las palabras que dices, los hombres leen lo que escribes, ya sea fiel o verdadero. ¿Qué clase de evangelio leen a través de tu vida? Y esa es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿Qué clase de evangelio la gente está leyendo a través de nosotros? ¿Un evangelio de amor, de gracia, de salvación? ¿O un evangelio de justicia, de juicio, de odio, de resentimiento? No somos salvos por medio de la fe en Cristo más algo más. No digo, yo soy salvo porque recibí a Cristo más hice esto. No somos salvos por medio de la fe en Cristo más alguna otra cosa. Somos salvos por medio de la fe en Cristo sin ninguna otra cosa. ¿Me explico? Necesitamos entender esto. Y este testimonio nos ayuda a ganarle terreno al enemigo. Aún así ellos hayan tenido mala experiencia con algunos cristianos, nosotros debemos decirle, mira, muchas personas se pueden llamar cristianas, pero un cristiano es conocido por sus frutos. Llegó una persona con un pastor y le dijo, tengo unos vecinos que creen en un evangelio falso. Y quisiera preguntarle, pastor, ¿tiene usted alguna literatura que yo les pueda dar? El pastor abrió su Biblia en 2 Corintios 3:2 y leyó lo que viene ahí en tu bosquejo. Léelo conmigo. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor de nuestro Cristo mismo. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Así es que el mejor folleto, el mejor tratado, el mejor libro que la gente puede leer para convencerse que no hay mejor camino, que no hay mejor vida, que no hay mejor lugar donde estar que en la presencia de Dios somos tú y yo. Somos tú y yo. Sería bueno hacernos la siguiente pregunta, con frecuencia estarnos preguntando, ¿me estoy comportando de una manera digna del evangelio? Debemos andar como es digno de la vocación que tenemos en Cristo. Efesios 4:1, léelo conmigo. Yo pues que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Entonces termino este punto diciéndote lo siguiente. El arma más grande en contra del diablo es una vida piadosa que vive de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, que desarrolla el carácter de Cristo. Y en una iglesia local como la nuestra, si practicamos la verdad y nuestra conducta está de acuerdo a lo que predicamos, venceremos al enemigo. Este es el primer factor esencial para la victoria en esta batalla y lucha encarnizada por la fe, por el evangelio. Pero luego también hay un segundo punto. Y fíjate qué curioso, ¿no? El segundo punto tiene que ver también con lo mismo. Cuida la unidad. Filipenses les va a decir, cuiden su testimonio. Y cuando cuiden su testimonio va a surgir algo, van a estar unidos en Cristo. Filipenses en la segunda parte del capítulo 1, versículo 27, en la segunda parte dice, y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Mira, ¿verdad? Aquí nomás hay de dos sopas. El que no junta, desparrama. No puedes decir, no, yo estoy juntando y desparramando a la misma vez. O juntas o desparramas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? O unes o divides.
¿sí? Y Proverbios, a mí es duro el Señor cuando dice que el Señor aborrece a aquel que siembra discordia entre hermanos. Así es que ten mucho cuidado, porque un día Dios te va a pedir cuenta si tú estás sembrando discordia entre los hermanos. Si tú estás haciendo que los hermanos anden en pique o hablando mal de uno para que se ponga contra el otro. Dice, ahora Pablo cambia la ilustración y dejando el tema de la política de como ciudadanos, ahora comienza a hablar del atletismo. La palabra traducida combatiendo unánimes proviene de la misma palabra o del mismo verbo griego de la palabra atletismo. Pablo describe a la iglesia ahora ya no como un ejército, sino como un equipo. Y les recuerda que al trabajar juntos en equipo es lo que hace que se logre la victoria. Yo no puedo trabajar por mi cuenta y esperar que esta iglesia sea una iglesia victoriosa. Tú tampoco puedes trabajar por tu cuenta y esperar que tu iglesia sea una iglesia victoriosa. Nos necesitamos los unos a los otros. Es indispensable que trabajemos unidos para que la victoria, el Señor, nosotros no la logramos, el Señor la dé. De hecho, tan pronto como el Señor ve la unidad, la victoria viene sola. ¿Me explico? Ahí está. Mira, Pablo está consciente cuando le habla a los filipenses que hay divisiones en la iglesia. La iglesia de Filipos tenía grupos seccionados. Dos mujeres no se llevaban bien, ¿sí? Evodia y Síntique, lo vamos a ver más adelante. Y aparentemente los miembros de la congregación estaban tomando partido y unos estaban de acuerdo con Evodia y otros estaban de acuerdo con Síntique y ya estaban en todo momento, ¿verdad? Los conflictos. Y bueno, eso pasa en Filipos, pero aquí no pasa, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. En todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos. En tu trabajo pasa, es más, en tu familia pasa. Curioso porque a veces dices, y bueno, ¿por qué desperdiciando tanto el tiempo el pleito si nomás somos dos? Pues sí, ¿verdad? Entonces debemos reconocer que esto estaba sucediendo y el enemigo siempre está feliz al ver las divisiones internas en la iglesia local. Y estaba feliz por lo que estaba sucediendo en Filipos. Y estaba feliz por lo que cuando sucedió en Corinto. Y se puso feliz cuando sucedió. Y podríamos decir, y se pone feliz cuando sucede aquí en Pip-Sinaí. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el lema de Satanás? ¿Sí? A él le encantan las divisiones. Su lema es divide y vencerás. Ese es el lema del enemigo. Él dice divide y vencerás. Es su lema. Y muchas veces, y lo vemos en muchas iglesias, ¿sí? Se sale con la suya. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que una iglesia termine en división. Qué triste. Pero cuando los creyentes, los hijos de Dios, permanecemos unidos, podemos vencer al maligno y sus tretas y sus artimañas. Y a través de esta carta, Pablo usa un prefijo para enfatizar la importancia de la unidad. En el lenguaje griego, el prefijo sun quiere decir conjunto. Y cuando se usa con las palabras diferentes, hace patente la idea de la unidad. Por lo menos 16 veces Pablo va a usar este prefijo en esta carta a los filipenses y sus lectores no lo van a poder pasar por alto porque él continuamente está hablando de este prefijo y la palabra en todo momento es sunatelo. Y él va a usar esta palabra varias veces, sunatelo. Y cuando ellos oyen sunatelo, van a reconocer que Pablo está diciendo, trabajen juntos, únanse en unidad, que no haya divisiones. Y una y otra vez, sunatelo va a aparecer en la carta con la invitación de Pablo a decirles, únanse, con eso van a vencer al enemigo. Ahora, muchas personas pensamos que para podernos unir tenemos que ser similares, ¿verdad? Que tenemos que tener los mismos gustos, las mismas ideas. Yo siempre he dicho, donde dos son iguales, uno sale sobrando. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que nuestra pareja viene a completarnos, no viene a igualarnos. Pero muchos matrimonios están en esa lucha de igualdad y entonces donde dos son iguales, uno sale sobrando. Pero si alguien ama las diferencias, es Dios. Si alguien ama las diferencias, es Dios. Y curioso porque aún, ¿verdad? En los imanes, ¿qué hacen los polos iguales? Se repelen. Y los polos opuestos se atraen. Pero, ¿cómo puedes fijarte en él si es totalmente diferente a ti? Polos opuestos se atraen. ¿Me explico? La palabra griega, entonces te dije, es sunatelo, combatiendo unánimes como atletas. La palabra clave es
unánimes. Hay muchas cosas en las cuales yo puedo no estar de acuerdo contigo y tú no estar de acuerdo conmigo, pero hay muchas más y la más importante, decíamos, honrar y glorificar a Dios. Y una de las formas como honramos y glorificamos a Dios es que aún a pesar de nuestras diferencias podamos decir, cuenta conmigo. Si se trata del Evangelio y del avance del Evangelio y la predicación del Evangelio, dejamos nuestras diferencias y nos unimos para servir al Señor. Qué triste es cuando alguien nos quiere encasquillar, nos quiere meter en la idea de, no piensas como yo, no, entonces no cuentes conmigo. Eso no viene de Dios, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar. Imagínate si para que la iglesia pudiera funcionar todos tendrían que ser iguales, no habría iglesia. El mismo Señor Jesucristo, has estado viendo, ¿verdad? La serie de The Chosen, que te la recomiendo que la veas, ¿verdad? Ve la serie en su contenido. Exalta muchísimo la diferencia que había entre los discípulos. Cada uno de ellos era totalmente diferente, como el agua, algunos de ellos eran como el agua y el aceite, difícil que alguna vez pudiera uno verlos juntos. No sería difícil ampliar esa idea en la iglesia local comparándola con un equipo de atletas. Cada persona tiene su lugar asignado y su trabajo, y si cada uno cumple con su trabajo, ¿verdad? Entonces ayudamos a los demás. No todos pueden ser capitanes, no todos pueden ser, ¿verdad? A la derecha, no todos pueden ser defensa. Cada quien tiene su posición. ¿Qué pasaría si todos en el equipo de básquetbol dijeran, no, es que yo quiero ser a la derecha, porque el ala derecha, a lo mejor ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque no sé mucho de básquetbol, pero el ala derecha tiene la oportunidad de encestar, ¿verdad? Y yo no quiero ser defensa, yo quiero ser a la derecha, y todos quieren ser a la derecha. Lo más seguro es que ese equipo, pues su defensa sea débil y le anoten muchas canastas. ¿Me explico? Entonces, esto es importante. La palabra en todo momento nos invita. El equipo tiene que seguir. Ahora, lo que sí hacen los jugadores es, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los jugadores? ¿Cuál es la tarea? Aparte de encestar no, pero lo más importante de un juego es seguir las reglas. Eso es lo más importante en un juego. Porque si no sigues las reglas, pues no avanzas, ¿verdad? ¿Qué tal si el futbolista en vez de patear la pelota la agarra y sale corriendo con ella como si fuera fútbol americano? ¿Verdad? El fútbol soccer. Pues no, tiene que seguir las reglas, ¿sí? Y entonces nosotros también debemos reconocer que nuestra meta, objetivo principal es seguir las reglas. ¿Y cuál es nuestra regla, mis amados? Nomás alguien me dijo acá y todos los demás dijeron, ¿cuál regla? ¿Cuál es la regla que debemos seguir? ¿Dónde están las reglas? En la Biblia, la palabra de Dios, mi amado, ¿sí? Y la meta y el objetivo que nos dice la palabra de Dios que debemos cumplir es honrar a Dios y hacer su voluntad. Si todos trabajamos unidos, podemos alcanzar la meta, ganar el premio y glorificar al Señor. Pero en el instante en que alguno de nosotros empieza a desobedecer las reglas y quiere hacer las cosas a su manera, entonces, ¿sí?, abandona la disciplina del entrenamiento, del trabajo en unidad y en conjunto, busca su gloria personal y el esfuerzo de equipo y de unidad se desvanece y el trabajo se debilita y se desanima y a veces terminamos, a mí me ha tocado, yo he jugado o he visto jugar a equipos que están más enfocados en pelearse ellos que contra el equipo contrario, ¿verdad? ¡Ay, ya todo no me la pasaste! Y ahí, y todos, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que se usaba mucho, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes lo siguen usando, ¿no? El que se enoja pierde. Y el equipo que se enoja pierde, porque ni siquiera se enojan contra los otros. Ahora les voy a meter más canastas. No, que él no me la pasa, yo no se la voy a pasar. Y empiezan a enojarse con el mismo equipo. ¿Y qué pasa? Pierden. ¿Por qué? Porque desaparece la unidad, el esfuerzo conjunto, el esfuerzo en equipo desaparece y la división y la competencia interna empiezan a reinar y entonces viene la derrota. En otras palabras, Pablo nos recuerda que una vez más la necesidad de tener la mente sencilla, va a haber gozo incluso al batallar con el enemigo, no contra nosotros mismos, sino contra el enemigo, y trabajaremos unánimes como un equipo cristiano. A mí me ha tocado, yo creo que a ti te toca, ¿no? De repente vas en la calle caminando o vas en el auto y está un pobre señor que se le quedó el carro y ahí es batallando y de repente te paras, te bajas y otros se bajan y qué satisfacción hay en ayudarles todos a empujar el carro, ¿verdad? Gracias, el señor hasta se sube a su carro a manejar y ya llegaron 4 o 5 personas y empujamos el carro y hay una satisfacción en colaborar para sacar a alguien de un problema o de una
dificultad. ¿Sí? Yo espero que tú no sigas de largo y digas, no, ¿para qué trae carro viejo? Mira, 1 Corintios 12:12, léelo conmigo. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de miembros. Y estos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Yo no sé, y a lo mejor no lo expresa, no, sí lo expresa, ¿verdad? Pero mi corazón se pone muy feliz cuando mi mano le lleva comida a mi boca, ¿verdad? Y mi corazón en todo momento se pone muy feliz y mi estómago más feliz cuando mis pies me dirigen a la panadería. ¿No? Es trabajo en conjunto, ¿no? ¿Sí? No, yo no veo al estómago queriendo avanzar a la panadería, ¿verdad? Y los pies queriendo ir a la cancha de fútbol. Qué admirable, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Jerusalén, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Salmo 133. Y luego Efesios 4:3, ¿qué nos dice? Léelo conmigo. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. El Espíritu crea la unidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos esforzamos por mantenerla. ¿Me explico? ¿Sí? Nos esforzamos. Somos ciudadanos del cielo y por eso debemos ser constantes en nuestro comportamiento cristiano. Somos miembros del mismo equipo y debemos tener unidad al trabajar. Mas hay un tercer factor esencial para el éxito en contra del enemigo y en esta lucha de batalla, y esta es la confianza. Punto número 3. Así como cuidas tu testimonio, así como cuidas, ¿qué dije el segundo punto? La unidad, así también cuida tu confianza en el Señor Jesucristo, que nunca dejes de confiar en Él, que no te pongas a confiar en alguien más. Mira lo que dice en los últimos versos, el verso 28 al 30. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. ¿Qué les está diciendo Pablo? No se alarmen con sus oponentes. ¿Sí? La palabra intimidados, la palabra que usa aquí Pablo para decir intimidados o alarmados, describe un caballo alejándose de la batalla. Y claro que nadie busca ciegamente ir a la batalla, pero cuando la batalla en todo momento se presenta, el creyente verdadero no tiene ningún temor a enfrentarse contra el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que no va en su nombre, sino en el nombre de aquel que todo lo puede. En estos versículos, Pablo nos da varias razones por las que debemos tener confianza en medio de la batalla. En primer lugar, si tenemos batallas, es porque somos salvos. Si tenemos batallas, es porque somos salvos. Estas batallas, estas luchas, demuestra que somos salvos, que estamos buscando cuidar nuestro testimonio y cuidando la unidad. Y por eso batallamos. No solamente creemos en Cristo, sino también sufrimos por Cristo. Sufrimos por Cristo. No hemos sido llamados a un estado de perfecta armonía y paz y tranquilidad. No, hemos sido llamados a una lucha encarnizada por nuestra alma. Desde el momento en que le dimos la espalda a Satanás, al mundo, diciendo ya no voy a vivir de acuerdo a la carne, ni de acuerdo al mundo, ni de acuerdo a Satanás, voy a vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, entonces nos convertimos en enemigos de Satanás. ¿Sí? Y entonces estas luchas comprueban que somos salvos. Ahora, muchas veces cuando venimos a Cristo pensamos que va a ser el fin de nuestras batallas. No, venir a Cristo no es el fin de nuestras batallas. Venir a Cristo es que nosotros ahora hemos nombrado a Cristo como el capitán, como el general, y Él va al frente de la lucha. Y esto es algo bien importante. En realidad esto, ¿verdad? Que comienzan otra clase de luchas, una nueva clase de luchas. Juan 16:33, mira lo que dice. Jesús está hablando aquí, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y luego en 2 Timoteo 3:12 me encanta y dice también, quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá persecuciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ante la presencia del conflicto, nosotros nos vemos como un privilegio. Sufrimos por el amor que tenemos a Dios, ¿sí? Jesús tanto nos amó que dio su vida por nosotros.
Así es que cualquier sufrimiento es insignificante a lo que Él dio. Pablo nos dice que este conflicto nos es concedido, es un regalo. Si sufriéramos por nosotros mismos no sería un privilegio, pero estamos sufriendo por Cristo, por su obra, y es un santo y alto honor. Después de todo, Él sufrió ya por nosotros. ¿Me explico? Nos ha pasado que alguien hace un favor para nosotros y nosotros estamos agradecidos y luego queremos hacer un favor. No te molestes. No es nada, o sea, no es ninguna molestia porque tú has sido una persona muy agradable, una persona que me ha ayudado mucho, así es que para mí no es ningún sufrimiento, ninguna carga el poder ayudarte en eso. Y ayudamos, ¿cierto o no es cierto? Entonces, si a alguien le debemos un favor, es a Dios. Entonces, no tenemos que estar esquivando el sufrimiento, debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Es lo menos que podemos hacer para demostrar nuestro amor y gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, una tercera palabra de ánimo es esta. Otros están experimentando el mismo conflicto, ¿sí? Y Pablo se los hace saber. Satanás quiere que pensemos que estamos solos en la batalla, que soy el único, nadie más sufre, a todos los demás les va bien, yo soy el único que paso dificultades, porque yo sufro y los hermanos no. No, eso es lo que quiere Satanás, pero no somos los únicos. Al contrario, somos privilegiados. Vivimos en un país donde pues a lo mejor no hay mucho conflicto en ser cristiano, pero hay personas que viven en un lugar donde si la gente sabe que son cristianos, su vida está en riesgo. ¿Me explico? En realidad los conflictos espirituales nos ayudan a crecer en Cristo, nos ayudan y nos da el Espíritu Santo la fuerza que necesitamos para permanecer firmes contra el enemigo, y esta confianza que tenemos es una señal en todo momento que estamos del lado del vencedor. La victoria ya está, el Señor ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Pablo les dice a los filipenses: ustedes han visto cómo he pasado tribulaciones y conflictos y problemas, y ustedes también los tendrán, pero también han visto el gozo y la fe creciendo en mí a través de estas dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque pongo mi confianza en Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero también como mi guardador. El enemigo tiembla y huye cuando ve que tenemos puesta nuestra confianza en Cristo plenamente. Pero cuando nos ve débiles, entonces ataca con más fuerza. Necesitamos cuidar nuestra confianza en el Señor. Experimentamos el gozo del trabajo espiritual en equipo al luchar unánimes por el Evangelio, pero también en la confianza de que en Cristo somos más que vencedores. Yo te invito para que reflexiones. Hay 3 armas que Dios te ha dado. Primero, tu testimonio. Cuídalo. Que el enemigo no gane terreno en tu vida, en tus amistades, que puedan ver y decir: he ahí un verdadero hijo de Dios. He ahí un verdadero hijo de Dios. Pero también, en todo momento, ¿verdad? Que vean y cuidemos nuestra unidad y que puedan decir: mira, cómo en esta iglesia, a pesar de los problemas y dificultades, siguen unidos, sabiendo a quién sirven, ¿verdad? Dando cooperación para que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Hoy en el culto de las 11, ¿verdad? Vienen a promover unos viajes misioneros. Luego te vamos a compartir a ti esa información para que podamos, ¿verdad?, animarte y alentarte, para que busques participar y servir, ¿verdad? Algunos de ustedes dicen: a mí me gustaría hacer un viaje misionero. Aquí en el país hay algunas oportunidades y te las daremos a conocer. Que unamos esfuerzos para extender el reino, pero lo más importante, cuidemos siempre tener nuestra confianza no en el pastor, no en la iglesia, no en la economía, no en que todo va bien. Nuestra confianza está en el Señor, y que aún en los momentos difíciles de la vida Él está con nosotros y en Él somos más que vencedores. ¿Estás viviendo esta clase de vida? ¿Estás viviendo una vida digna de un ciudadano del cielo? ¿Estás trabajando a través de esa dignidad, buscar la unidad y cooperatividad en el trabajo del Señor? Y por último, ¿está tu confianza puesta en Cristo en todo lo que haces? Yo te invito para que te pongas de pie y le digas: Señor, yo quiero que estas 3 armas puedan ser en todo momento en mi vida un aliciente, una protección, para que yo sea de bendición donde quiera que estoy, donde quiera que voy. Señor, dile conmigo: ayúdame a cuidar mi testimonio, ayúdame a trabajar la unidad en esta congregación, pero sobre todo, ayúdame a cuidar que siempre mi confianza esté en ti. Oremos. Padre, gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has ministrado nuestro corazón con esta palabra que es poderosa y que no solamente nos trae información, sino trae transformación a nuestras vidas.
Desde nuestro corazón, díselo conmigo, desde nuestro corazón te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestro testimonio, que vivamos una vida digna de los ciudadanos del cielo. Pero también ayúdanos a preservar y cuidar la unidad en tu pueblo, en la familia de la fe donde tú me has puesto, en esta primera iglesia bautista. Pero también, Señor, ayúdame a cuidar mi confianza en ti, que yo siempre pueda, Señor, confiar en que estoy en tus manos y ahí estoy seguro. Y que nunca, Señor, ponga mi confianza en algo más, sino pueda saber que en ti, solo en ti, soy más que vencedor. A ti sea honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amo, te abrazo en el Señor. Dios te bendiga.